¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de la problemática que existe en los campamentos y en las llamadas tomas VIP del país. Comenzaremos conociendo la realidad del campamento Lo Errázuriz, que se encuentra emplazado en un antiguo vertedero y en el que se sufre un riesgo catastrófico por incendios y emanación de gases. Analizaremos con expertos el negocio que existe detrás de los terrenos ilegales y de las políticas públicas que se pueden implementar para poner fin a esta problemática. Luego hablaremos de la ocupación irregular de un predio perteneciente a un privado en Quillota, en el que habitan más de 120 personas. Analizaremos también con expertos cuáles son los riesgos asociados para quienes viven en tomas ilegales y qué dice la legislación chilena sobre las llamadas tomas VIP. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Para comenzar, revisaremos un reportaje realizado por nuestro equipo de Chilevisión Noticias en marzo del 2021, donde le contábamos la realidad de miles de familias que levantaron sus viviendas en el campamento Lo Errázuriz, convirtiendo la toma en una mini ciudad. Pero su presencia provocó protestas de vecinos de Cerrillos. Expertos advierten un riesgo catastrófico por incendios y emanación de gases, ya que la toma está emplazada sobre un antiguo vertedero. El reportaje es de Sofía Murta, Raúl Poblete y Daniel Matamala. Por aquí se fabrican ladrillos, por allá se traslada madera y se levantan mediaguas, pero también viviendas de material sólido, negocios y una iglesia. Elio, haitiano con 4 años en Chile, trabaja a tiempo completo dentro de la toma. Él es constructor. Su amigo Josué es electricista y gasfitter. Ahí está el nivel. Aquí yo hice más de 15 casitas. Yo tengo 4 hijos y con mi señora. Porque mi señora está allá en Haití y los 3 niños, los 4 están allá en Haití. Tengo que salir porque si no salimos como nosotros no vamos a vivir, no podemos vivir porque no tenemos nada aquí, no hay, sabe que tenemos que conseguir la comida, que digamos. Sí. Si no morimos acá de hambre. Haitianos, dominicanos, venezolanos, peruanos, colombianos, ecuatorianos y también chilenos. En medio de una pandemia que ha golpeado sus ingresos, miles de personas buscan un hogar para sus familias aquí, sobre el antiguo vertedero de Lo Errázuriz. No pueden salir afuera a trabajar, han perdido su trabajo, sobre todo los trabajadores ambulantes. Hay muchos que no podían estar en la calle y buscaron la manera, de alguna manera, de tener algo de ingreso para poder sobrevivir. Esta es una toma muy organizada, a diferencia de las tomas tradicionales, donde llegaban personas y pues, se ponían con una tiendita, con una carpa y sus banderas chilenas. Aquí llegaron personas, trazaron, construyeron radieres y de inmediato construyeron casas. Yanina vivía de allegada en los bloques contiguos, la villa Oreste Plat. Yo llevo 8 años ya postulando a subsidio habitacional y jamás salí de seleccionar. Y de hecho yo fui a la municipalidad y la respuesta que me dieron fue que yo tenía que tener más cargas familiares. O sea, más hijos. Yo digo, pero yo tengo 2 hijos. Sí, pero es que es muy poco el aforo que tenés. Digo, o sea, ¿tú querés que yo tenga cuántos? 7 hijos para que me den una casa? En la toma vio su oportunidad de tener al fin una casa propia para ella y sus 2 hijos. O sea, con el 10% que no fue mucho lo que me dieron, con eso me construí, po. Y de a poquito, recoleccionando cositas usadas, mi mismo suelo de repente, me dan cosas. Y aparte con lo que yo trabajo, po. En la semana vendo colación, po. Pucha, este es nuestro living, es pequeñito, ya están las piezas. Acá tenemos la cocina, que esta la hicimos hace poquito igual. Todavía no la terminamos. En estos meses el campamento se ha convertido en una verdadera ciudad, con una serie de emprendimientos y actividades económicas, restaurantes, almacenes, venta de materiales de construcción e incluso una peluquería. Tiene nombre esta calle, ¿no? Sí, tiene nombre. ¿Cómo se llama? Se llama Los Dominicos H. Yeah. Sí. Porque aquí está la comunidad dominicana. Sí, Yeah. por eso yo lo puse ese nombre. La economía informal bulle en cada esquina. Los camiones de gas licuado y los carros con bidones de agua atraviesan el campamento. En Los Dominicos, José Luis está construyendo su casa de 2 pisos. Al lado tiene su negocio de venta de ropa, con vitrina y hasta maniquíes incluidos. Es algo a veces muy difícil porque hay que pagar para ir a buscar a la estación central, a May, a los malls. Aprovechamos los especiales y así aquí podemos revenderlo y ganarle algo para la comida.
En otro sector de La Toma encontramos realidades muy distintas. Suey y Charlie viajaron 4 meses junto a sus 3 hijos desde Venezuela hasta Chile. Entraron por Colchane en enero y ahora llegaron al campamento donde alojan todos juntos en una pequeña pieza. Nosotros somos 5 y vivimos acá en la invasión, acá en esta casita. ¿Les pasaron esta pieza? Sí, nos las prestó la señorita de aquí de la casa. Vieron la situación en el caso, hablaron entre todo el presidente, todos se reunieron, todos tuvieron una reunión primero para después con nosotros, ayudarnos a nosotros, pues, porque la verdad no teníamos pan de irnos. Nos cansamos, estamos cansados ya. Algunos vecinos de los bloques aledaños han salido a la calle a protestar. Reclaman que la toma les trae graves problemas. Para obtener agua y luz, los habitantes del campamento han intervenido matrices de agua y se han colgado del tendido eléctrico, dejando a sus vecinos con problemas de suministro y de presión. Nosotros hace 10 meses que vivimos a diario con corte de luz, ¿ya? Es triste, es vergonzoso e indignación de que nosotros estemos a oscuras y usted ve para allá y ellos tengan claridad. Hace poco se los cortaba la luz día por medio. Gracias a Dios a mí no se me quemó nada, pero a muchos vecinos, incluyendo a mi hermana, que vive ahí en Los Errázuriz, se le quemó un frigider, se le quemó un microondas y se le quemó un horno eléctrico. Queremos, tener la posibilidad de tener, por ejemplo, acceso a un transformador que sea para la toma, para no molestar al transformador que comparte con los vecinos. Tener una matriz de agua que sea para la toma, pagando obviamente todos los servicios que corresponden. Tampoco la recolección de basura da abasto. En el municipio de Cerrillos reconocen que la magnitud del campamento sobrepasa por mucho su capacidad para brindar servicios públicos. Esa toma tiene 5.000 familias. El resto de la comuna tiene 20.000 familias. Eso significa que la comuna de Cerrillos ha crecido un 25% desde el mes de julio a ahora. ¿Cómo vamos a sostener eso? Un municipio que ha tenido el mismo presupuesto durante los últimos 8 años, 5 años. En La Toma manejan otras cifras. Dicen que hay 2.100 familias en total y se quejan de la gestión del municipio. Estamos solos. Las autoridades no han aparecido en nada. El alcalde ha lavado la mano desde el principio hasta ahora. Los vecinos de Cerrillos también se quejan de ruidos molestos, hechos delictuales, poca conciencia de la pandemia y el riesgo de incendios. Yo me puse a hacer fuego justo aquí en el medio de la calle, para quemarle los cables hacia arriba. Entonces, donde vieron que un vecino y yo estábamos con un cordel tirando los cables, los empezaron a tirar piedras. Me llegó una piedra en el pie. Después los tipos se pusieron a tirar balazos. Los tuvimos que esconder por entre medio de la vulcanización. Rolando es un ex bombero que a sus 75 años se gana la vida como albañil en las obras del campamento. Su advertencia es clara. Usted ve cómo están las casas. Un incendio acá no va a tomar nada en una casa, no. Va a pasar lo mismo que allá en Cerro Navia. Se va a quemar completo. Dios quiere que no suceda eso. Ya han ocurrido 2 incendios. Este informe del jefe de seguridad de Cerrillos alerta de riesgos catastróficos por la falta de cortafuegos, instalaciones eléctricas informales y quema de transformadores. También que al estar sobre un exvertedero, los terrenos presentan emanación de gases permanente y peligro de incendios subterráneos. Aquí, por ejemplo, el riesgo de incendio es altísimo. ¿Ya? En caso de una lluvia extrema, en el invierno que no la hemos tenido, sabemos que este terreno es inestable y va a ceder. Por esto, las autoridades aseguran que la toma no será regularizada. Es un terreno débil, la constructibilidad se dificulta y en consecuencia construcciones demasiado pesadas se van a hundir. No es recomendable bajo ningún punto de vista la instalación definitiva ahí. Nosotros no podemos entregar soluciones definitivas en lugares donde el día de mañana pueden haber consecuencias para la salud y la vida de las personas. Hay que ser sumamente claro en eso. Yo no lo voy a hacer. Nuestras ciudades finalmente se ordenan en función del poder adquisitivo, vale decir, aquellas personas que no tienen acceso al poder adquisitivo, que no tienen dinero, están destinadas a vivir en los lugares donde nadie más quiere vivir. Esos son, en otras palabras, muchas veces los campamentos. Por eso los campamentos se instalan, por ejemplo, al lado de los basurales o sobre los vertederos, al lado de quebradas, al lado de las líneas del tren o de la autopista. Se estima que unas 30.000 familias han llegado a vivir a campamentos en Chile en los años 2019 y 2020. Un tercio de ellos migrantes de países como Haití y Venezuela. Solo en la región metropolitana se calcula que las familias viviendo en campamentos han aumentado en un 200% durante estos 2 últimos años.
que el campamento es el síntoma de una enfermedad, no es la enfermedad. La enfermedad es el acceso a la vivienda. Y de alguna manera la demanda habitacional de múltiples tipos de familias hoy día en nuestro país está desbordando la capacidad que tenemos en el actual sistema de vivienda, en las actuales políticas habitacionales, para dar respuesta a esa demanda. Techo calcula que el déficit habitacional de personas en campamentos, allegados y hacinados llega al 500.000 de familias en Chile. Las tomas son una válvula de escape a la explosiva suma de pandemia, crisis económica, inmigración irregular y alto valor de las viviendas. Pero el gobierno asegura que no permitirá nuevas tomas. Vamos a ser inflexibles y tolerantes, absolutamente intolerantes, y eso lo hemos conversado con el Ministerio del Interior también, respecto de la formación de nuevas tomas. No puede seguir ocurriendo porque no es un buen lugar para vivir. Las autoridades aseguran que no cederán y que tarde o temprano el campamento será erradicado, mientras miles de familias siguen invirtiendo lo poco y nada que tienen en construir sus casas, habilitar pozos, mejorar calles y prepararse para el crudo invierno. Bueno, y para analizar sobre la problemática que existe en los terrenos tomados ilegales en Chile, tomamos contacto ya con Cristian Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Fabián. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cristian, primero consultar el que lleva a estas personas a tomarse los terrenos. Acá hablamos de algunos factores, pero ya con este nivel de edificación incluso están ellos mismos en riesgo. Efectivamente, lo que se ha visto es que las motivaciones principales para estas personas, si bien nacen de un tema económico, es decir, de la imposibilidad de seguir pagando un arriendo, especialmente después de la pandemia y la crisis económica y social que ha estado viviendo Chile, pero es la posibilidad de ya poder contar con algo así como una casa propia. Es decir, muchas familias cuentan que lo que han hecho es, al enterarse de la oportunidad de tener un espacio dentro de una toma, gastar sus ahorros y usar el dinero del 10% o de los retiros de la AFP para poder hacer una edificación. Es decir, estas familias no son tomas de emergencia, por decirlo de alguna manera, sino más bien son tomas en vistas a un cierto establecimiento y con la esperanza de que esto alguna vez se regularice. Cristian, ¿ya hay alguna explicación de por qué estas tomas comienzan su auge entre el año 2019 y también el 2020? Puede ser la pandemia tal vez lo que lleva a que realmente nos demos cuenta de cuántas familias son hoy las que no tienen acceso a una vivienda y también pone a prueba el sistema en Chile. Yo diría que en términos económicos hay dos factores fundamentales, que es el aumento de la demanda por viviendas sociales y por vivienda en general, que ha hecho que suban los precios de los arriendos, y por otro lado, toda la cesantía, el desempleo a partir de la pandemia, lo que hace necesariamente a muchas personas replantear sus propias situaciones, y al ver que están en un arriendo, que están en una vivienda social que sencillamente ya no pueden seguir pagando, buscan este tipo de alternativas. Se ha pensado, se ha dicho que tiene que ver con la mayor cantidad de inmigrantes, pero los datos no reflejan eso. Es decir, si bien hay muchos inmigrantes que optan por este tipo o más que optan, digamos, se ven un poco inclinados a participar en estas tomas, no es un número que podamos asociar uno a uno con la mayor cantidad de inmigrantes en Chile. Cristian, lo veíamos ahí en la toma Los Errázuriz. Acá hay incluso una construcción de una mini ciudad. Lo esperable acá es que estas personas tiendan a regularizar su situación, a intentar de que este lugar además cuente ya, por ejemplo, con servicios, o derechamente a salir de esta toma en algún momento. Como te decía, el ánimo por lo general, de lo que uno puede ver en la entrevista y en los estudios que se han hecho con la gente en este tipo de tomas, es un ánimo más bien de permanencia. Es decir, por eso hay una inversión importante de recursos en construir,
Por lo mismo también se organizan y se genera toda una pequeña ciudad, digamos, con sus propios negocios, con sus propios, algunos servicios. Ciertamente no cuentan con servicios básicos, pero en definitiva lo que está a la base es la esperanza de que en algún momento esto se pueda regularizar, se pueda poner tendido eléctrico, se pueda poner legalmente. O sea, y esto es importante, aquí no es gente que esté, por decirlo de alguna manera, luchando contra el sistema, o sea, no son tomas motivadas ideológicamente, como quizás fue algún momento en la historia de Chile, sino más bien son personas que estarían dispuestas a pagar o sea, a pagar las cuentas de la luz, pero claro, están colgados a la luz porque el sistema no llega, digamos. Entonces, son personas que se ven forzadas a esta situación, pero que en último término están dispuestos a integrarse regularmente al sistema urbano, por decirlo así. Entonces, claro, hay un ánimo de permanencia, de querer estar ahí y querer un poco construir su propio espacio urbano. Ahora, claro, eso vendría a justificar la permanencia. Además, bueno, que estas tomas son por largo tiempo y finalmente terminan también estas personas adaptándose, me imagino, a este mismo entorno y a las mismas construcciones y obviamente tratando de optar a una mejor calidad de vida. Claro, pero el punto es que no se conciben a sí mismos como estando una suerte como de campamento donde ya estamos aquí por ahora, pero apenas podamos buscar algo mejor nos vamos, sino que es gente que, bueno, que gastó su 10% de la AFP en comprar cemento, en comprar, digamos, materiales para construir algo estable, algo que no se llueva, algo que tenga 3 habitaciones, que tenga baños, que claro, funcionan con agua o con agua de pozo, con agua potable, que tienen que ir a buscar a otros lugares. Pero en el fondo son edificaciones relativamente sólidas y como te digo, en un horizonte de querer permanecer ahí y proyectar la vida desde ahí. Ahora, hay que hacer distinciones, por ejemplo, de la toma de la Errázuriz a otras situaciones que se han dado, como estas llamadas tomas VIP, incluso de terrenos que son explotados por estas mismas personas y que han elegido hacer incluso una segunda vivienda en estos mismos sectores. Claro, claro, o sea, siempre hay, bueno, un poco lo que cuentan los testimonios, que cuando empieza a surgir la iniciativa y algunos empiezan a mover esta idea de tomarse un terreno, de inmediato aparecen los chilenos vivos, digamos, que empiezan a lotear, digamos, estos suelos para después venderlos y estar, digamos, o sea, yo llegué primero, entonces me agarré toda esta cuadra y después se la vendo a los que llegan más tarde y claro, en vez de, no sé, si yo llegué y marqué con tiza una serie de terrenos y los marqué a nombre mío y después los puedo estar vendiendo a 2, 4 millones. Y bueno, y claro, y este caso de las tomas VIP o de como segunda vivienda o tener una suerte de hacer una suerte de inversión inmobiliaria, entonces tener una casa ahí que yo le arriendo a un tercero, de alguna manera, son las lógicas del mercado inmobiliario aplicadas a este tipo totalmente informal de sistema inmobiliario, pero al final es la misma lógica, digamos, del mercado bien regulado. Eso le iba a preguntar, ¿en qué momento empezamos a hablar de tomas VIP y por qué, en definitiva? ¿Esto por mayor acceso quizás adquisitivo? Usted mencionaba lo de los retiros del 10%. ¿Ese puede haber sido uno de los factores que llevan a que mucha gente concrete este sueño de tener, por ejemplo, esta segunda vivienda, pero a costa de estas tomas que se generan principalmente en el litoral central? Claro, o sea, hay que pensarlo que probablemente para quien decide comprar un terreno en la playa en una toma VIP, el punto ahí es, claro, o sea, esto sería impensable dentro del mercado formal. Sería impensable tener una casa en la playa dentro del mercado formal y esto puede ser infinitamente más accesible y estar dentro de las posibilidades que para una persona o para una familia normalmente nunca habría sido considerado. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, el surgimiento, o más bien la acentuación de estas tomas en general y de estas tomas VIP en particular, generan un nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, que permite dar pie a proyectos familiares
que de otra manera ni siquiera se habrían pensado. Muy bien. Cristian Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar con Chilevisión Noticias, por abordar más sobre este fenómeno. No, muchas gracias a ti, Fabián. Buenos días. Ya estamos de vuelta con A Fondo en Chilevisión Noticias y presta atención con la siguiente noticia porque vecinos de Orcón denuncian la construcción masiva de casas al interior de un terreno privado. En esta toma viven cerca de un centenar de personas que se niegan a abandonar el predio. El informe es de Fernanda Yuder y Pedro Lobos. Entraron como entran los delincuentes, irrumpieron en nuestro predio, se instalaron y empezaron a construir. Fiestas, venta de alcohol, posiblemente de droga. Ahora tú de repente uno está regando y ¡pam! Sientes los cohetes. En esta comuna Puchuncaví está pasando eso, las tomas VIP. A pocos metros del mar, en la comunidad de Orcón, se extiende este terreno, 16 hectáreas, 168.000 metros cuadrados, amplia superficie que fue adquirida en 1982 por 81 exfuncionarios de Carabineros. Su objetivo en ese entonces, construir casas en el lugar para así disfrutar de la tranquilidad y belleza que ofrecen estos paisajes. El objetivo primero era la segunda vivienda, pero nunca logramos concretar los intereses. Nosotros pensábamos reunir dinero para urbanizar, que es bastante oneroso. Pasaron los años y el sueño de estas personas nunca se concretó. El terreno quedó abandonado, solo cercado con algunos alambres. Los vecinos de Orcón aprovechaban el sitio y lo usaban como atajo para llegar a la playa. Los dueños lo sabían y se lo permitían. Todo estaba en orden, eso hasta el 6 de diciembre de 2019. Detrás de este muro se encuentra el condominio Alto Rucalhue, mejor conocido como las Tomas VIP de Orcón. Al interior de este condominio viven cientos de familias en lujosas casas construidas en terrenos que no les pertenecen. Corría la fecha y las tomas, que iban en aumento, llegaron hasta la quinta región. Temprano en la mañana, dotados de materiales de construcción, al menos una decena de desconocidos comenzó a levantar inmuebles en el lugar. Las que primero fueron carpas, en pocos meses se convirtieron en cómodas viviendas. Son unas casas que no cualquier persona la puede tener. No es casa de necesidad, sino que una casa de la casa en la playa. De primer piso, segundo piso, sólida, con hormigón, bien terminada, y en 3 años ha construido sus 40, 50 casas, en la primera línea, vista al mar. Panderetas y hasta un portero que restringen el acceso a un condominio que incluso tiene nombre. Alto Rucalhue ofrece grandes superficies de terreno para quienes estén interesados en vivir a solo pasos del mar. Más que la conveniencia de cerca del mar, es un negocio que están haciendo, porque la gente que te deja entrar a la toma te cobra 5 millones de pesos. Te cobra 5 millones de pesos, pues tienes que pagarle una mensualidad. 300.000 pesos mensuales, además del pago de gastos comunes. Eso hasta completar una suma mayor que dependerá de los metros cuadrados adquiridos por cada persona, aseguran los vecinos. Es un negocio que yo lo veo así en términos generales. 160.000 metros cuadrados. Sacas 500 sitios, 500 lotes y los vendes a 10 millones de pesos nomás. Tiene 5.000 millones de pesos. A fines de 2019, los 81 propietarios de esta superficie acudieron a la justicia, pasaron por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Corte Suprema y llegaron hasta la Fiscalía. Finalmente, el Ministerio Público instruyó la investigación a la PDI. Estamos en la Fiscalía, ¿sí? O sea, pasan 2 años y la Fiscalía no se pronuncia. Y me parece muy injusto lo que está ocurriendo, porque si estas personas fueran realmente necesitadas, se habrían organizado para formar esos comités de vivienda, cooperativas. Hay muchos medios para que el Estado los ayude. Pero la usurpación del terreno también ha tenido otro tipo de consecuencias. Los residentes de Orcón denuncian un incremento en la inseguridad de la zona. Sus acusaciones apuntan directamente contra los nuevos vecinos que habitan la toma. Los efectos colaterales que esta toma tuvo fue el aumento exponencial de la delincuencia en la zona.
no solamente a los vecinos de la toma, sino que a toda la localidad de Orcón y a la comuna de Puchuncaví. Yo no estoy cerca de lo que uno sabe de las vecinas. Yo tengo vecinas del otro lado y me dicen que la están pasando mal, que sí. Porque dice que hay balaceras, hay cuestiones en la noche, juegos artificiales, se vende droga, es lo que dicen ahí. Los robos y asaltos iban en aumento y precisamente por ello los dueños de terrenos aledaños comenzaron a cercar sus propiedades que antes no contaban con muros ni divisiones. Esa decisión perjudicó a los orconinos. Los dueños, por precaución, cerraron un sitio gigante y por aquí uno baja a la playa, pero ahora está complicado porque todo el mundo va a tener que caminar de la caleta hacia acá. Es decir, para llegar a la playa es necesario caminar varios kilómetros desde la caleta por un terreno rocoso. La otra alternativa es pedir permiso para ingresar desde un sitio eriazo que es de propiedad privada. Desde allí hay que caminar un largo trayecto, bajar por una colina empinada, recorrer los roqueríos hasta llegar a la playa. Playa a la que los actuales residentes de la toma tienen acceso directo. De hecho, justamente allí hay una escalera que nos llevó hasta la toma. Después de un largo camino, la pudimos conocer. Disculpe, ¿podemos hablar poquito con usted? Pero de partida no podría entrar a usted, si ya me dijeron ya, en la mañana. Así que no sé, mejor que se retire, si no puede llamar al dirigente, no. Y así minutos después llegó uno de los supuestos dirigentes de esta toma ilegal asegurando que debíamos abandonar el sitio, según él, porque se trataba de una propiedad privada. De acuerdo a los documentos judiciales que incluyen una querella ingresada por los 81 propietarios del terreno, la toma fue liderada por una mujer llamada Marisol. De hecho, uno de los maestros que trabajó en las casas aquí construidas fue entrevistado por la PDI, donde aseguró que fue ella quien lo contrató. Iniciada la denuncia, Marisol y su pareja acudieron a la justicia y se acogieron a su derecho a guardar silencio en una investigación donde se les acusa de los delitos de usurpación, destrucción de deslindes y asociación ilícita. Intentamos contactar a esta mujer en reiteradas ocasiones, pero no fue posible ubicarla. Y yo me temo que muchas de esas personas que están adentro no tienen idea de que no hay ninguna negociación y que no van a tener ninguna posibilidad y que lo que le están contando es un cuento, porque nosotros no vamos a conversar con los delincuentes. Los propietarios continúan con la esperanza de que la justicia se pronuncie y así recuperar sus terrenos que alguna vez desearon convertir en un hogar y que les fueron arrebatados de la noche a la mañana. Regresamos con A Fondo en Chilevisión Noticias para contarles que revuelo causó una ocupación irregular de un predio perteneciente a un privado en el que hoy habitan más de 120 personas. El propietario denuncia que se siente intimidado y que está de manos cruzadas a la espera que la justicia pueda actuar. De forma exclusiva logramos acceder a esta toma, cuyos habitantes desmienten que se trate de un condominio VIP y nos muestran la dura realidad en la que viven. La historia en el reportaje de Felipe Robledo y Raúl Poblete. Me llamaron por teléfono y me dijeron, mire, hay gente entrando, se quieren tomar su predio. Yo fui a los pocos días que había sucedido esto, ya habían 30 casas. Este predio de más de 20 hectáreas está hoy en el centro de la disputa, propiedad de la familia Easton. Hoy parte de su territorio se encuentra ocupado de forma irregular por cerca de 60 familias. Son un grupo de personas que tienen altos ingresos o tienen un ingreso estable, por decirlo así. Y dicen que tenemos plata, que somos traficantes. Pero aquí ustedes ven, somos pobres. Una ocupación de un terreno que estaba abandonado. Nadie se va a mover de aquí porque acá hay tiempo invertido, hay plata invertida, hay esfuerzo invertido. Los propietarios quieren a toda costa recuperar lo que por derecho es suyo, mientras que los ocupantes también lucharán por el terreno que hoy convirtieron en su hogar, dicen por necesidad. En el siguiente reportaje, de forma exclusiva, accedieron a mostrarnos su realidad por dentro. Estamos en la hacienda La Familia, donde de forma exclusiva quienes viven en este denominado condominio VIP nos han dejado ingresar para conocer cuál es la realidad y conversar con ellos sobre las diversas acusaciones y querellas de por medio por parte de los propietarios.
Bautizada por ellos mismos como Hacienda La Familia, este portón imponente detiene el paso de cualquier indeseado y la pavimentación en la entrada, dicen los ocupantes, fue financiada por todos. Colina arriba, el panorama cambia. De un cerro abandonado por muchos años. Nosotros nunca supimos que tenía dueño, o sea, si hubiéramos sabido que tenía dueño del dueño primero. Claro. Jamás hemos entrado de forma violenta. Ustedes vieron la entrada. Esa es la entrada por la que la gente pasó, por lo que pasamos todos. La ocupación ocurrió a mediados de mayo. Uno de los dueños y representantes del terreno, Claudio Easton, asegura haber sido notificado por vecinos de la usurpación de su terreno. Fue muy rápido. Bueno, hoy, por las imágenes que han aparecido en los medios, se puede ver de que es prácticamente un condominio. Hay caminos, hay sitios trazados, incluso hay una parte del camino que está pavimentada. En la querella y en el recurso de protección que entabló el propietario por el delito de usurpación no violenta ante el Juzgado de Garantía de Quillota y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se relata que en unas semanas fue posible ver diversas carpas y edificaciones livianas, las que fueron loteadas por ellos mismos. En el recurso establecen que los ocupantes han ofertado abiertamente los loteos disponibles, asegurando los querellantes que fingieron ser potenciales clientes y cuyos terrenos serán ofrecidos en 3 millones de pesos. Somos víctimas de una usurpación, ¿sí? Y estas personas han cometido varios delitos, desde confabularse para hacer una toma, luego hacer de manera violenta una toma, ¿no? Desarrajando portones, entrando, luego hay un loteo brujo y luego venta. Pero son efectivamente de buen nivel las casas, sus propios ocupantes nos abrieron las puertas a su realidad. Los primeros días no sabía si quería estar acá y en cualquier momento te sacaban. De hecho, si quieren ver, igual que no está cerrado, no una casa de lujo. ¿Eso se dijo? Claro, pues es que aquí dicen que tenemos plata, que somos traficantes. No está cerrado, nada. En la noche acá corre mucho viento, mucho viento. Acá está el baño, tenemos que ir a buscar agua al río para poder cocinar, para poder bañarnos y todo eso. ¿No tienen acceso a agua por ahora? No tenemos agua, no tenemos luz, nada. Lo de las mentiras, que dijeron que aquí hay traficantes, que aquí somos gente... Una mafia. Yo estudio, mi papá me está ayudando a construir esto, pero no nos alcanzaría para comprarnos un terreno. Nosotros trabajamos a diario por aquí porque somos coleros en la feria y compramos lechuga, entonces pasamos por las parcelas. De repente vimos un grupo de gente y nos atrevimos a adentrar para ver qué pasaba. Y preguntando a ver si nosotros podíamos tener asignación de algún pedacito de terreno y bueno, nos reunimos así, bueno, nos dieron un pedacito de terreno para nosotros sobrevivir porque nosotros andábamos al timbo y al tambo, para allá y para acá, y somos un matrimonio ya mayores, entonces bueno, decidimos quedarnos aquí, pues, pero no teníamos nada donde llegar, no teníamos ni siquiera pared, nada, no, cómo hacer un rancho, carpa, nada, ni carpa. Entonces, difícil al principio, muy difícil. Entonces, nos acomodamos en la camioneta. Nosotros tenemos una camioneta viejita y nos acomodamos ahí en la camioneta y dormimos 2 meses en la camioneta. Mientras salíamos a trabajar y con lo poquina que teníamos para empezar a construir. Y esta es mi habitación de dormir. Pasen adelante. Permiso. Aquí no hay lujo. No. Esta es la realidad. Mira, tú ves el techo, está sin forrar. Y en invierno... ¿Con cartones lo forrado? Con cartones. Con cartones porque no hay... ¿Cómo hacemos para meterle más plástico? ¿Cuánto tiempo usted estuvo esperando por el subsidio? Imagínense, nosotros llevamos 40 años de matrimonio y lo haríamos nosotros cuando tendríamos como 25 años de matrimonio más o menos. Todos estaremos de acuerdo en comprárselo, bueno, que no queremos tampoco hacerlo llegar a él porque sé que esto es de él. Imposible quedar indiferente, pero es un privado quien debe hacerse cargo cediendo su propiedad para dar solución habitacional a estas familias. ¿Cuál es el rol del Estado?
Las cosas que está pasando la gente aquí en este lugar, que tienen que cruzar la línea del tren e ir a meterse a un canal para poder bañarse después de los trabajos. Sí. Hacer sus necesidades en tarro. Pero son casas de 3x3, 3x6, material ligero. Somos pobres, nosotros somos pobres y jamás tendríamos al alcance 3,5 millones para pagar por un sitio acá. Yo postulé 8 años a la vivienda, yo tengo 5 hijos y esta es una oportunidad que a mí se me dio y la voy a tomar obviamente y no me voy a mover de aquí. Yo creo que lo mismo va a pasar con mis vecinos, nadie se va a mover de aquí porque acá hay tiempo invertido, hay plata invertida, hay esfuerzo invertido, mucho sacrificio. Yo soy una persona que está endeudada hasta las masas con el CAE y aquí estoy, no me puedo ir de acá porque si me voy de acá, aquí sí que voy a quedar debajo del puente. Pero los dueños han sido tajantes en negarse a vender obligadamente lo que les pertenece. La familia claramente no está dispuesta a vender y menos de esta manera con extorsión, ¿ya? Obligados con la pistola apuntando. Lo dijeron claramente. O sea que hay dos caminos. O nos vende a un precio que a nosotros parezca razonable o vamos a estar 30 años en juicio. Por ahora, el proceso judicial sigue su curso. Al ser denominado un conflicto entre privados, la ley pareciera incluso demorar más en actuar. ¿Tú sabes que igual la apropiación es un delito? Claro, pero una ocupación. Eso igual está ya en manos de la policía. Tienen que seguir con los trámites. El hecho de que un predio no esté cercado no es obstáculo para configurar el delito de usurpación. Estamos hablando de miles de personas que viven en condiciones similares en terrenos ajenos y loteos brujos fuera del sistema y parecen invisibles a la hora de exigir una respuesta del Estado. El problema exige detrás una política pública de ver cómo se solucionan estas cosas porque evidentemente excede la mera relación entre dos personas. No podemos ayudar a las personas que están al interior de este loteo porque además como es irregular, no son sujetos de beneficios sociales por la vía de ayudas sociales que pudiésemos entregar. Y es que incluso ha sido difícil catastrar cuántas personas viven bajo esta realidad. Ya hemos conocido una serie de estos hechos tanto en predios privados como fiscales, los que incluso han llevado a la muerte de un propietario tras denunciar la toma de su terreno en Quilpué a manos de un sicario enviado por el líder de la toma. El empresario interpuso una denuncia en septiembre de 2019 en contra de Renato López por ocupar parte de sus terrenos. Cuando ocurrió el asesinato de mi papá, ingenuamente, tanto yo como mi familia, creíamos que estábamos viviendo el extremo de un fenómeno de las mafias y los loteos irregulares y que esa situación de extremo iba a provocar un remesón, ¿no?, dentro de las autoridades y eso no ocurrió. Creo que las autoridades no han querido enfrentar que esto es un problema país y que no solamente afecta a los que somos dueños de un terreno, acá afecta a una ciudad, se están creando nuevos barrios que no tienen un acceso como corresponde ni a la salud, ni a los servicios básicos, ni a la educación, ni al transporte. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Desarrollo Social para abordar cómo las políticas públicas pueden terminar con resultados como estos, pero declinaron hablar. Nos dirigimos al MIMBU con la misma inquietud, pero el ministro solo respondió escuetamente en una actividad pública. El tema de las tomas son 1.000 y tantas, 1.160 tomas en el país. Hay 71.000 familias en toma en este momento. Es imposible que un gobierno resuelva esto plenamente. Dentro de la política del plan de emergencia, la meta es solamente de los 1.160, 369 tomas, vamos a regularizarlas para que se queden ahí mismo por cuestiones de su historia, la condición social, el tipo de suelo. El resto lo que estamos tratando es garantizar que haya habitabilidad básica. Es esta la manera de hacerse cargo de una problemática que parece estar fuera de control. Eso sin que sumemos a quienes no están en un campamento en toma o en usurpación, pero que silenciosamente habitan de allegados en una casa que no es suya, porque los ingresos no dan para pagar arriendos, menos siquiera soñar a largo plazo en acceder a un crédito para poder comprar una casa propia.
Y para analizar sobre cómo funciona la legislación chilena sobre el uso de tomas VIP en Chile, tomamos contacto con Eugenio Vázquez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAP. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenos días. Hola, Fabián. Buenos días para ti y para todo el equipo. Eugenio, bueno, consultarle sobre cómo funciona la legislación chilena actual sobre el uso de estos terrenos cuando se toman de forma ilegal. ¿Cómo es considerado por la actual legislación? Bueno, Fabián, sabes que el tema en verdad tiene principalmente dos aristas que son bien como marcadas. En primer lugar, encontramos un camino penal por un delito, puntualmente, que es el delito de usurpación, en donde puede ser con violencia o sin violencia, alguien se apodera de un inmueble y lo ocupa, se lo toma. Y fíjate que lo curioso del delito de usurpación es que es un delito tipificado como tal en el Código Penal, pero que no tiene una pena de presidio, solamente tiene multas. Lo que en principio podría ser un poco nocivo porque incentaría, sería un motivo para que las personas puedan tomarse terrenos sabiendo que no arriesgan una pena de cárcel. Pero siempre a juicio de eso hay todo un tratamiento civil, un tratamiento del Código Civil básicamente respecto de esto, en donde lamentablemente nuestro Código Civil nos entrega normas muy antiguas que no han sido actualizadas al día de hoy y en donde señala básicamente dos cosas que creo que es muy importante que todos sepamos. Una cosa es el dominio que tenemos sobre terrenos y otra cosa es la posesión que tenemos sobre terrenos, siendo que no son cuestiones sinónimas. El dominio es el derecho de propiedad, que como sabemos está garantizado en nuestra Constitución. En cambio, hay otra figura muy especial que se llama la posesión. Y la posesión significa en tener algo y sentirnos y comportarnos como dueños, seamos dueños o no. Y ahí es donde entran justamente el tema de las tomas. Porque cuando alguien se toma un terreno, ya sea una casa o un terreno en general, el dueño no pierde el dominio de la casa, sigue siendo el dueño. Lo que pierde es otra cosa en derecho que se llama la posesión. Y la posesión es justamente lo que en el Código Civil cuesta un poco que se regule y que lamentablemente no hay normas claras para poder regularizar. Ahora, hay un tema muy importante acá, y es que todos conocemos un decreto ley del año 1978, que es el decreto ley 2965, que permite sanear títulos de dominio. ¿Qué significa esto? Que si alguien llegase a tomarse un terreno y construye una edificación y acredita actos de poseedor, ya en el fondo sentirse como si fuese su casa, luego puede iniciar todo un trámite ante el Ministerio de Bienes Nacionales para que esta situación, que es completamente irregular, se sanee, se regularice legalmente, y fíjate que luego, en un futuro, 2 años más o menos, pueda convertirse en verdadero dueño de ese espacio de terreno. Por tanto, el que era dueño del paño completo pierde ya sea todo el paño o una parte sin una posibilidad de reclamo realmente eficaz, porque por más que el decreto establece la posibilidad de reclamar, lamentablemente eso no es eficaz. Eugenio, ¿y a qué acciones puede recurrir, por ejemplo, el dueño de un terreno en estas mismas circunstancias? ¿Hay alguna acción judicial? Bueno, ¿Cómo se inicia, por ejemplo, un alegato para hacer su recuperación? Sí, Fabián, bueno, ahí lamentablemente el tema no es tan pacífico. Como te contaba, primeramente un camino penal, que el camino penal no lleva a la recuperación material del terreno, llevará, como hablábamos recién, hacia una multa. Lo que nos queda es un camino civil. Y el camino civil primeramente es oponerse justamente a estas tomas si es que han sido regularizadas por este decreto, que es todo un trámite judicial contencioso, o sea, hay un conflicto entre partes. O derechamente lo que han intentado muchos, ya, y hay un fallo hace poquitos días atrás de la Corte Suprema, en donde se ejerce una acción reivindicatoria, lo que busca es que se proteja el dominio, se expulsen, se lancen a estas personas que están ocupando irregularmente el terreno, pero es un trámite súper lento, porque es una acción que se llama delato conocimiento, que demora, ya, con todos los costos procesales que esto tiene, notificar a cada uno de los ocupantes, etcétera, para que después se disponga el desalojo. Pero hay un tema ahí, Fabián, que es muy importante recalcar, y es lo que, en cierta manera, al día de hoy, en la comunidad del derecho está dando que hablar, porque fíjate que del fallo que se dictó hace un pocos días atrás de la Corte Suprema, establece que existe
en cierta manera, una colisión de derechos. Hay un choque de derechos entre, por un lado, el derecho de dominio del dueño del predio, del dueño del inmueble, versus los derechos fundamentales de las personas que se han tomado el bien raíz. En el fondo, ¿qué dice la Corte? Dice, sí, usted dueño tiene derecho a poder desalojar y pedir la expulsión de estas personas que están ocupando el terreno de forma irregular, pero además, ojo, si los sacamos de ahí, ¿qué pasa con los derechos básicos de seguridad, libertad, la vida, la protección de las personas que van a ser sacadas de un lugar que no tienen dónde ir? En el fondo, cuando hay grupos vulnerables, estamos pensando en niños, discapacitados, que dice el fallo de la Corte, cuando estamos pensando en personas adultos mayores, personas mayores, ¿qué pasa con ellos? Porque no es tan fácil como sacarlos y dejarlos en una situación que está mucho más complicada para ellos como personas. Por tanto, hay ahí una colisión que la Corte se hizo cargo, a mi juicio, de muy buena manera, y lo que señala y le dijo al accionante es, bueno, si procede el desalojo, sáquenlos de este lugar, incluso con fuerza pública, siempre y cuando el desalojo no vulnere los derechos fundamentales de las personas que van a ser desalojadas. Por tanto, se empieza un poquito a entrampar, porque si lo vamos a sacar sin que se vulneren sus derechos fundamentales en el desalojo mismo, cuando se ejerza la fuerza pública, sí que hay que ejercerla, como cuando ya han sido despojados, ¿cómo no se vulnera ni se conculca el derecho fundamental si no es que situándolos ya en concreto en algún lugar específico? Por tanto, lamentablemente, Fabián, como tú puedes ver, hay problemas acá procesales, hay problemas de derechos fundamentales que están en juego, los derechos fundamentales de las personas que ocupan versus el derecho fundamental de propiedad de la persona que quiere restituir su terreno. Y ante esa colisión, bueno, tenemos que todos hacernos cargo y respetar los derechos fundamentales de todos en general. Ahora, Eugenio, ¿qué responsabilidad tendría el Estado sobre el uso de estos terrenos ilegales? Hemos visto también, además, un auge que se han dado principalmente en plena pandemia. Pongo, por ejemplo, el litoral central, donde hay una serie de terrenos que han estado en disputa, pero, sin embargo, nadie garantiza que los propietarios hoy día vayan a contar con ellos, que se los devuelvan, y tampoco se garantiza el derecho básico, por ejemplo, a esta persona a tener una vivienda. Sí, Fabián, sabes que en ese caso, a mi juicio, es un tema súper delicado. Porque fíjate que este decreto de ley que conversábamos, que permite justamente sanear propiedades a quienes en principio no tienen un título para estar ahí, señala que en el fondo pueden regularizar respecto básicamente de particulares, terrenos de particulares, más casi no así respecto de terrenos que son del Estado. Por tanto, creo que aquí habría que hacer una pequeña modificación legislativa en este punto. Ahora, no es que el Estado permita ni favorezca justamente estas tomas. En ese sentido, yo creo que no hay ningún tipo de responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado viene justamente dada porque no existen políticas legislativas que se hagan cargo realmente en cuanto a los derechos fundamentales tanto de las personas que han hecho las tomas como también del propietario que ha sido afectado en su toma. En ese sentido, creo que el Estado de Chile está al debe al no actualizar toda nuestra normativa, al no buscar mecanismos que sean de control del derecho de propiedad, su salvaguarda, que se pueda realmente ejercer, y por supuesto el derecho a una vivienda, ya sea de personas chilenas, migrantes, de todos quien sea. Ahora, poniéndonos en los dos casos, digamos, ¿cómo se puede mejorar hoy día la legislación? Sobre todo existiendo, bueno, una problemática como se lo exponía, pero también está el derecho de quienes tienen un terreno hoy a recuperarlo. No, claro que sí. Bueno, acá, Fabián, el camino y las soluciones yo creo que no van a ser pacíficas, para ser de un largo diálogo. En primer lugar, yo creo que tenemos que realizar una profunda mejora legislativa en varios aspectos. A mi juicio, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer para poder frenar un poco el tema de las tomas y darle más tranquilidad puntualmente al particular que ha sido tomado en cuanto a sus terrenos, es que realmente la usurpación como delito tenga una pena corporal, para que no sea tan fácil para la persona que se va a tomar un terreno llegar y decir, me lo tomo, no va a pasar nada porque a lo más tengo una multa. No, saber que podría arriesgar cárcel por realizar una toma. En segundo lugar, una modificación y una adecuación de las normas del Código Civil que regulan justamente todo el tema de las ocupaciones, apropiaciones de los terrenos, porque son normas, Fabián, que vienen del año 1855 y normas que no han sido modificadas, por tanto hay que contextualizarlas al día de hoy. Y en tercer lugar, yo creo que también debería formarse una especie de comisión a nivel estatal que pueda realmente, así como se han formado comisiones para combatir la delincuencia,
situaciones de los migrantes, etcétera, una comisión que realmente se dedique al tema de la toma y las ocupaciones irregulares, porque esto es un tema que está increciendo en Chile. Estas tomas VIP que hemos visto en televisión no solamente son personas que muchas se toman un terreno, sino que después cercan el terreno y lo blindan de tal manera, como salió en la noticia, que incluso es casi imposible acceder ahí. Imagínate que el particular pueda realmente acudir a la justicia, le pide a la justicia, oiga, ayúdame a desalojar a estas personas, y el receptor que va a hacer la diligencia no puede entrar porque lo pueden matar, cuando hay grupos, en el fondo, armados para proteger la toma. Entonces hay que nuevamente empezar a replantearse todo esto bajo una política de realmente poder ubicar a las personas que están con una necesidad habitacional carente, y también quizás un control administrativo mucho más férreo a las solicitudes administrativas que puedan plantearse para regularizar procesiones que son irregulares. Hemos visto también noticias como estas tomas VIP que tienen vista al mar, en Orcón, qué sé yo, etcétera, que muchos son ocupados como segunda vivienda y se está incluso lucrando con esto, con arriendos de verano, etcétera. O sea, tiene que haber también un control estatal a nivel del punto administrativo para ver si vamos a concederle a estas personas un derecho o una posesión al menos durante un tiempo. Una actualización en la legislación y asimismo en el control. Agradecemos a Eugenio Vázquez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAP. Muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado, Fabián. Un abrazo, que estén muy bien. Bien, y así terminamos un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chilevisionnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúen nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Hasta la próxima.